la voz pueda salir un poco más clara, hermano. Amén. Y mi hermanito. Amén, hermanito. Hermano, no, estamos muy agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir con los hermanos. Gracias al Señor por la comunión que nos ha dado con la iglesia en Armenia. Recordamos mucho el tiempo que tuvimos ahorita en enero antes de que explotara todo esto de las enfermedades pandémicas en la tierra. Y gracias al Señor también por colocar en el corazón de los hermanos el poder invitarnos para compartir algo de la palabra. Es una alegría que el Señor abra el corazón de los hermanos y cada vez más se entrelace la comunión, reciban un abrazo fraternal de los hermanos que están en comunión con nosotros acá en Villavicencio, y hay algunos que están conectados en el día de hoy para estrechar un poco más la comunión entre las iglesias en cada ciudad, pues como sucedió en el principio de la iglesia, en los comienzos, en los inicios, cuando la iglesia era muy primigenia, las iglesias en las ciudades tenían comunión. Entonces, gracias al Señor porque nos ayuda a poder entrelazar esta comunión, así sea a través de estos medios virtuales, y estamos muy agradecidos al Señor que estamos en este tiempo donde la tecnología ha avanzado un poco y podemos acercarnos a los hermanos a través de estos medios virtuales. Anteriormente reflexionaba en el hecho de cómo el apóstol Pablo tenía que esperar mucho tiempo para poder visitar alguna de las iglesias en las cuales el Señor le llevó a trabajar, a fundar, a edificarlas. Y pues ahora nosotros, gracias a estos medios, podemos estar un poco más cerca, ¿cierto? Entonces le agradecemos al Señor todos los movimientos y las disposiciones para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a considerar un aspecto breve de la palabra, de acuerdo a la solicitud de los hermanos. Vamos a encomendarnos en una oración, una pequeña oración delante del Señor, para que el mismo Señor nos sustente en este tiempo, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, estamos delante de ti con toda confianza, sabiendo que tu mandamiento es que no cesemos, Señor, de día y de noche, de dar a conocer a tu Hijo, a nuestros hermanos y a las naciones. Así que oramos, Señor, para que tú mismo nos sustentes con tu espíritu, nos ayudes, Señor, a poder dar testimonio de tu palabra. Ella es verdad. Santifica tu palabra porque ella es verdad, Señor. Nos encomendamos delante de ti este tiempo precioso para conocerte y para tocarte en el interior, Señor. Recibe tú la honra y la alabanza por medio de lo que hacemos, Señor. Que todo sea para honrar tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, amados hermanos. Vamos a considerar algo muy breve de la palabra. Orando anoche y considerando anoche las cosas para poder compartir con los hermanos de acuerdo a la petición de nuestro hermano Alejo y los hermanos en Armenia. Quisiera que compartiéramos, hermano, algo de la palabra. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a mirar un aspecto que nuestro Señor Jesucristo reveló a la iglesia en Filadelfia. El libro de Apocalipsis es la última revelación de Dios para la iglesia, dada al apóstol Juan para que a su vez fuera dada a las iglesias. Y esta es la interpretación de estas 7 cartas a las 7 iglesias. Los teólogos y los intérpretes dicen que hay mínimo 3 maneras de poder interpretar estas 7 cartas, porque naturalmente su lenguaje hay veces nos lleva a considerar varios aspectos. Unos dicen que hay que interpretarla de una manera literalista, que quiere decir entonces que solamente el mensaje va aplicado única y exclusivamente a la iglesia a la cual se escribe en su tiempo, que solamente tiene que ver con ella. Esa es una forma de interpretación, pero no estamos completamente de acuerdo porque ese es un mensaje también para el tiempo presente.
Una segunda forma es la llamada de nivel vertical histórico, en la cual enseña entonces que podemos identificar cada una de estas iglesias en un determinado periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Me explico. Por ejemplo, y la iglesia en Éfeso representa el periodo de los apóstoles, ¿cierto? La iglesia en Esmirna representaría y corresponde al tiempo de las grandes persecuciones. La iglesia en Pérgamo significaría el tiempo de la instauración oficial del cristianismo como religión del Imperio Romano. La iglesia en Tiatira representaría el tiempo de oscuridad en el periodo de la Edad Media, y la iglesia en Sardis representaría entonces la Reforma. La de Filadelfia representaría la época en el tiempo en que el evangelio se expande y donde aparecen los grandes avivamientos, y la iglesia en la Odisea entonces corresponde al periodo final de la iglesia en la tierra, ¿cierto? Y una tercera manera de interpretación es la manera histórico-gramática, el método de interpretación histórico-gramático con la aplicación correspondiente para cada mensaje a nuestro tiempo, al tiempo presente de la iglesia. Aunque este compartir, no vamos a hacer una exégesis del capítulo 3 de Apocalipsis de la iglesia en Filadelfia, pero queremos colocar una base para poder entonces considerar algunas cosas, hermanos. Estas cartas tienen 3 niveles de aplicación. El primer nivel de aplicación es el nivel que va para la iglesia que recibe la epístola. Ese es el primer nivel, ¿cierto? El segundo nivel es una aplicación universal para todos los tiempos, ¿cierto? O sea, quiere decir que cada mensaje que se le da a las iglesias es aplicativo a todas las iglesias en los tiempos. Y el tercer nivel de aplicación es el nivel personal, ¿cierto? Tenemos que mirar entonces cada uno, acercarnos a la palabra, a estas epístolas, a estas cartas, y mirar entonces las demandas que ellas exige el Señor para nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, colocando como base, vamos a mirar muy rápidamente un aspecto que quiero resaltar en este tiempo, que el Señor Jesucristo le dijo a través de Juan a la iglesia en Filadelfia, amados hermanos. Sabemos nosotros que de las 7 iglesias en Asia habían muchísimas más, pero el Señor Jesucristo dirige solamente a Juan estas palabras, y esta iglesia en Filadelfia, cuando la examinamos comparándola con las otras 7 iglesias, nos damos cuenta, hermanos, que es una iglesia que complacía el corazón del Padre. Es una iglesia que debe ser una iglesia que debe ayudarnos a servir como modelo para la vida cristiana. Es una asamblea que satisfizo completamente el corazón de Dios, amados hermanos. Y de parte de Jesucristo tiene elogios, tiene aprobación y tiene promesas. Entonces, es bueno que consideremos más detenidamente esta epístola y cómo podemos nosotros en nuestra vida cristiana y en cada asamblea poder aplicar los principios que ella tiene para nuestro tiempo, amados hermanos. Entonces vamos a leer de corrido Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer toda la carta a Filadelfia, y después entonces consideraremos algunos aspectos, unos pocos, que queremos resaltar en estos momentos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amados hermanos, por causa de los tiempos que nosotros estamos viviendo, creemos que hace parte de los tiempos finales que dicen las Escrituras. Los últimos tiempos van desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Pero también estamos viviendo algo bien particular en este tiempo, y es lo que hace parte de lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 21:11, cuando habló de pestilencias. En el griego es loimos, que significa enfermedades pandémicas, que es lo que estamos viviendo nosotros, toda la humanidad, en el día de hoy. Las enfermedades pandémicas hacen parte del cumplimiento cíclico de algunas de las señales que deben suceder antes de la segunda manifestación de Jesucristo en las nubes del cielo. Ya hemos conocido nosotros a través de la historia que han ocurrido muchas enfermedades pandémicas en el tiempo de los Césares romanos en el siglo II. En el tiempo de 1300, la Edad Media, ocurrió la peste negra bubónica, ocurrió en 1900 la gripe española, y eso hace parte del cumplimiento de lo que el Señor nos dijo que iba a suceder antes de que Él viniera, ¿cierto? Entonces, hoy estamos nosotros viviendo un tiempo muy difícil para la humanidad. La humanidad entera está en crisis, ¿cierto? Pero la palabra, a través de las Escrituras, nos muestra qué va a hacer Dios con la iglesia perseverante en medio de esta situación, amados hermanos. Y es muy importante esta palabra que acabé de decir para que podamos entender los tratos de Dios con la iglesia y con el mundo. La prueba para el mundo y la prueba para la iglesia. Necesitamos entender esta palabra perseverante, amados hermanos. No queremos hacer una exégesis de toda la epístola solamente en el día de hoy por causa del tiempo y lo que hay en nuestro corazón para compartir. Queremos hacer énfasis solamente en el versículo 10. Dios se presenta, nuestro Señor Jesucristo, se presenta a la iglesia con características que la iglesia necesita en su momento. Y Él se presenta como el santo. El artículo Él nos dice entonces que Él es el único santo. Se presenta como el verdadero, o sea que lo que Él habla es verídico, que Él no miente, y el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Eso nos hace referencia entonces al reino mesiánico, porque recuerde que Jesucristo viene del linaje de David según la carne, y Él es el heredero el trono de David. Sucederá cuando Jesucristo venga en su rey, la manifestación de su reino en el milenio. ¿Listo? Y entonces queremos decir que la iglesia en Filadelfia, que es una iglesia que complace el corazón de Dios, la palabra Filadelfia es muy particular porque significa amor entre hermanos, ¿cierto? Entonces, esta manifestación de la iglesia es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos. Pero recuerde que también va a haber otra manifestación, y es la iglesia siguiente, la iglesia en la Odisea, hermanos. Entonces nosotros como cristianos debemos considerar muy detenidamente los beneficios de esta epístola a la iglesia en Filadelfia y aplicarlas a nuestra vida. Quiero llamar la atención al versículo 10. Primeramente le habla de que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas como Dios omnisciente, y también le dice que ella está sufriendo algo, pero Él mismo le va a dejar una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta nos habla, de acuerdo al contexto de la Biblia, de la predicación del evangelio y de la conversión de muchas personas a Jesucristo, ¿cierto? Y tiene una característica esta iglesia: no ha negado el nombre del Señor en medio de la prueba que la iglesia estaba viviendo, ¿sí? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Sobre este versículo, muchos se han tejido y muchos maestros de las escrituras, maestros serios, enseñan entonces que a través de este versículo es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la prueba que se habla acá es la gran tribulación. Entonces Dios va a guardar la prueba, va a guardar a la iglesia de la prueba, y la manera que va a guardar la iglesia es sacándola para que no pase por en medio de la prueba. Hay algo que los maestros bíblicos muy serios de pronto no han percibido, y es que Dios puede guardar a la iglesia en medio de la ira de él derramada sobre el mundo. Voy a poner un ejemplo. Egipto. Las 10 plagas de Egipto era la ira de Dios contra el mundo, en este caso Egipto, y contra sus dioses. Dios estaba haciendo juicio contra los dioses de Egipto. Cada una de las plagas nos habla entonces de un juicio que Dios hacía contra los dioses egipcios. Pero en medio de esa ira de Dios derramada sobre el mundo, se manifestó cómo Dios iba a guardar a su pueblo Israel en medio de esa prueba, en medio de ese juicio sobre la tierra, en este caso la tierra de Israel. ¿Cómo era? Bueno, cuando leemos nosotros Éxodo, nos damos cuenta la manera en que Dios guardó a su pueblo en medio de esa hora de la prueba o esa hora de la disciplina. Por ejemplo, caían grandes granizos sobre Egipto. ¿Y sabe qué dicen las escrituras? Que en Gosén no caían granizos, ¿cierto? Hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Tanto dice el texto, utilizando una hipérbole, que se podían palpar. Pero ¿qué dice la escritura? Israel tenía luz. Entonces, Dios sí puede guardar a su pueblo en medio de la prueba para la tierra y en medio incluso de sus juicios para la tierra. Entonces, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos en este verso para suplementarlo entonces con unos textos en el Antiguo Testamento. Quiero llamar la atención porque lo primero que debemos entender es que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos ser una iglesia perseverante. Al ser una iglesia perseverante, se van a empezar a formar ciertos rasgos y ciertas características propias de nuestro Señor Jesucristo. Y con esas características propias que se forman en el corazón de la iglesia, es que la iglesia va a poder enfrentar cualquiera de estas situaciones que Dios ha dicho a través de la palabra, ¿cierto? Entonces empieza el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, lo que empezamos leyendo acá es que hay un condicional. ¿Cuál es el condicional? Que la iglesia en Filadelfia había guardado algo en su corazón. Y mientras este tiempo que ella guardó en su corazón eso que Dios le dijo, que era la palabra de su perseverancia, entonces Dios va a hacer algo, hermanos. Quiere decir entonces que en el ejercicio de guardar las palabras del Señor, en el ejercicio de la asamblea en la iglesia en Filadelfia, de guardar el testimonio del Señor, interiormente el Señor estaba fortaleciendo a la iglesia para que ella pudiese enfrentar cualquier situación. Eso lo vemos nosotros en el siglo II, cuando el Imperio Romano empezó a matar cristianos. Y cuando mataba a los cristianos, ¿cómo enfrentaban los cristianos esas situaciones? Lo sabemos nosotros porque hay muchos escritos del siglo II, sobre todo el Acta de los Mártires y muchos escritos más, que nos enseñan cómo la iglesia era entonces fortalecida en medio de esa prueba. Entonces aquí nos muestra este condicional, por cuánto has guardado. Entonces la iglesia en Filadelfia tenía un ejercicio constante en su vida cristiana y era guardar la palabra de la perseverancia del Señor. Eso entonces iba a redundar que en el corazón de la iglesia iba a ser fortalecida interiormente para las cosas que iban a venir mucho después, que eran cosas mucho peores,
que ella estaba viviendo, amados hermanos. Queremos entonces decir con esto de que Dios guardará nuestro corazón, pero esa manera en que Dios va a guardar nuestro corazón viene como resultado de que ha habido en el cristiano, en su interior, una obediencia a guardar los testimonios del Señor, una obediencia a guardar su palabra. Esto no es algo como por arte de magia. Esto es un producto del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia en Filadelfia y debe ser un producto del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, amados hermanos. Entonces, como estamos guardando su testimonio, como estamos guardando la palabra de su perseverancia, entonces el Señor nos fortalecerá desde el interior con toda potencia espiritual para poder guardarnos en medio de la prueba. Hoy, lo que está sucediendo en el mundo entero, que es un juicio y una prueba para el mundo, Dios busca en este tiempo guardar el corazón de la iglesia en paz. Busca guardar el corazón de la iglesia en tranquilidad. Busca guardar el corazón de la iglesia fortaleciéndolo. Pero hermano, esto es producto, escúcheme bien, amados hermanos, producto de guardar el testimonio del Señor. Una persona, un cristiano que no tenga una comunión nítida, transparente con el Señor, un cristiano que no guarde la palabra de la perseverancia del Señor, no va a saber cómo enfrentar esta situación, amados hermanos. Entonces, por eso empezamos hablando del condicional. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Me llama la atención la palabra griega para paciencia, que es la palabra hipomoné. La palabra hipomoné literalmente significa permanecer bajo o debajo de. Indica entonces la capacidad de poder soportar pacientemente sin claudicar las dificultades, amados hermanos, ¿cierto? Entonces aquí empezamos diciendo que la iglesia en Filadelfia había sido fiel al Señor en medio de lo que estaba viviendo, pero iba a venir otra prueba, amados hermanos. A pesar de la prueba que ellos estaban viviendo, ellos persistieron, insistieron en reconocer a Jesús como el Señor y vivir de acuerdo o en concordancia a la fe que habían manifestado, hermanos. Entonces Dios nos muestra que esta iglesia aguantaba pacientemente por causa del testimonio del Señor. Mantenían su fidelidad al evangelio. Y es ahí donde se muestra la perseverancia y la paciencia del Señor, soportando lo mismo que soportó Jesucristo. Y recuerde que Jesucristo soportó todo ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Entonces, esta palabra de la perseverancia, la palabra hipomoné, en algunas traducciones la traducen como perseverancia, que es una buena traducción. Entonces, hermanos, cuando la iglesia se mantiene firme a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, en un seguimiento al Señor, entonces la iglesia como resultado va a poder enfrentar todas estas situaciones con la mente de Jesucristo. El Señor, cuando nos introduce en estas pruebas como la que estamos teniendo, es para que nosotros podamos enfrentar esta situación con la mente de Cristo, no con nuestra mente natural, sino con la mente fortalecida por el Espíritu Santo, que es la mente de Cristo. Entonces la iglesia en Filadelfia había guardado la palabra de Cristo, que habla de la perseverancia de Cristo en sus sufrimientos, amados hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 1, los hermanos que me quieran acompañar, Apocalipsis 1, versículo 9. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, la Biblia textual traduce: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesucristo, ¿cierto?
Entonces, la palabra de perseverancia del Señor es la palabra de prueba, ¿cierto? Hoy el Señor Jesucristo sigue soportando rechazo por parte del mundo. Y el Señor Jesucristo sigue soportando persecución por parte de los que persiguen a la iglesia. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque la escritura muy claramente nos dice que el que rechaza al Hijo no rechaza solamente al Hijo, sino al que lo envió, al Padre. Y el que rechaza algún enviado del Hijo no solamente rechaza al enviado como tal, sino que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que le hacen a la iglesia se lo hacen a Jesucristo. Entonces, esta palabra debe ser muy importante para estos tiempos, hermanos. Nosotros debemos ser participantes de la perseverancia de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, su palabra hoy debe ser una palabra de perseverancia. Para guardar la palabra de perseverancia, debemos entonces soportar la prueba y la persecución que viviremos en cualquiera de los tiempos que nos toque, amados hermanos. Y no es ningún secreto que hoy estamos viviendo una prueba. El mundo está siendo probado, pero recuerde que la iglesia está en el mundo y la iglesia también está siendo probado. Entonces, la palabra de la perseverancia del Señor, el Evangelio, enseña que debemos estar perseverantes en expectativa de la venida del Señor, que era precisamente lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia en Filadelfia, que siguiera perseverando entre tanto Él venía, amados hermanos. Entonces, la palabra enseña que las pruebas de Jesucristo y la prueba de los apóstoles estimulan, escúcheme bien, la escritura enseña que la prueba que tuvo Jesucristo y la prueba que vivieron los apóstoles en todos los tiempos estimulan a la iglesia y nos son ejemplos para poder soportar cualquier prueba en la vida cristiana. Vamos a confirmarlo leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 12. Los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia lo pueden hacer. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Esa es otra iglesia que también en la mayoría es alabada por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero pues, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio o para el avance del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué es esto entonces? Que los hermanos, al ver la manera como Pablo enfrentó el encarcelamiento, porque esa es una de las epístolas escrita en la cárcel, mientras Pablo estaba preso, las iglesias al ver la reacción de Pablo en medio de la prueba, e inmediatamente eso sirvió para estimularlas y para que Pablo fuera ejemplo, para que ellos también pudieran proclamar el evangelio, ¿cierto? Y no solamente eso, para que cuando viniera también la prueba sobre la iglesia, ellos también pudieran reaccionar de la misma manera que reaccionó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Quiere decir esto entonces que esa es la mente de Cristo que ha avanzado en el corazón de la iglesia. Hermanos, preguntémonos, ¿cómo hemos reaccionado en este tiempo de prueba? ¿A quién nos hemos acercado por ayuda? ¿A quién nos hemos acercado por socorro, amados hermanos? ¿Hemos levantado nuestra mano, nuestros ojos al cielo y estirado nuestra mano para pedir socorro al Señor? ¿O hemos estirado nuestra mano hacia el hombre para que pueda socorrernos en medio de esta prueba? Es muy importante esto que estamos hablando porque tiene mucho que ver con lo que dijimos al principio. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, hermanos, el guardar el testimonio del Señor y ser perseverante con gozo en medio de la prueba, entonces eso nos va a ayudar a que en el momento de ella podamos nosotros
presentarnos como se presentaron los apóstoles, como se presentó el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra, lo que nos enseña la Escritura es que los sufrimientos y la prueba de Cristo, los sufrimientos y la prueba de los apóstoles van a estimularnos a nosotros. Por eso tenemos que ir a la Biblia y mirar entonces las enseñanzas que ella tiene para nosotros. Sigue diciendo el texto de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de la perseverancia, mire lo que dice ahora el Señor. Yo también. Quiere decir entonces que por cuanto lo ha hecho, ahora el Señor va a hacer algo, ¿cierto? Esto me recuerda a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pedro, el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le dicen, los hombres dicen que tú eres esto, esto y esto. Cuando Pedro entonces, por dirección del Espíritu, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces Pedro inmediatamente, por causa de esa revelación, Jesucristo, por causa de la revelación de Pedro, le dice, yo también te digo, ¿cierto? Entonces, por causa de que la iglesia guardó en su prueba perseverancia, yo también, dice el Señor. Mire que es el resultado propio de haber guardado las palabras del Señor. Es algo que se forma en el corazón de la iglesia. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, amados hermanos. Entonces, aquí el Señor nos da una bendición. ¿Cuál? Guardarnos. Entonces, esa bendición viene como consecuencia de la fidelidad perseverante llevada a cabo por la iglesia en Filadelfia, hermano. Esta hora de la prueba, según el Antiguo Testamento, corresponde a los acontecimientos que nos revelaron los profetas como el día de Yahvé o el día del Señor, que es una acción judicial sobre el mundo, amados hermanos. Entonces el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba, va a guardar a la iglesia perseverante, a la iglesia que está en él, hermanos. Esta palabra prueba, ya la hemos dicho en estos días, es la palabra griega peirasmos, ¿sí? Samuel Pérez Millo, en su comentario al texto del Nuevo Testamento griego de Santiago, dice que se traduce tanto como pruebas como tentaciones. Actualmente el sentido de tentación se refiere a las dificultades y conflictos provenientes surgidos en el interior de la persona, mientras que la prueba son esas dificultades provenientes del exterior, amados hermanos. Entonces, hay una estación y un tiempo, un kairos ordenado para la prueba, ¿cierto? Para el mundo, pero recuerde que la iglesia está en el mundo y la iglesia también está siendo probada. Porque, hermanos, mire que en medio de esta prueba, hay veces incluso podíamos hablar hasta de disciplina, porque mire lo que está sucediendo. Aunque estamos predicando el evangelio virtualmente, muchas personas no han podido ser bautizadas en este tiempo como consecuencia de lo que estamos viviendo. Y eso es un mandamiento del Señor y no lo hemos podido llevar a cabo. No nos podemos reunir físicamente como mandamiento del Señor por causa de la prueba que está viniendo sobre el mundo entero, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos que considerar este tiempo como un tiempo para que nuestro corazón se humille delante del Señor, ¿cierto? Entonces hay una prueba para el mundo, pero también la iglesia está siendo probada. Pero Dios promete al que guarde su palabra que lo va a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál es el objetivo de la prueba el objetivo de enviar esta disciplina al mundo? Clara, probar a los que moran en la tierra. Dios está probando a los moradores de la tierra. Estamos hablando de un juicio escatológico, pero queremos aplicarlo a este tiempo. Dios está probando a los moradores de la tierra. Quiere Dios que los moradores de la tierra se den cuenta, hermanos. Quiere que los moradores de la tierra, que los moradores de la tierra se den cuenta que solo en Dios hay salvación, amados hermanos. Solo en Dios hay salvación. Que reconozcan que las obras de los hombres no son nada
y que lo único que permanece para siempre es Dios. Que reconozcan que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por sus pecados, hermanos. En este tiempo Dios está probando el mundo para que el mundo se acerque a Él, amados hermanos. Pero también Dios va a guardar a la iglesia en medio de esta prueba, amados santos. Y vamos a mirar cómo Dios va a guardar a la iglesia en medio de esta prueba. Recuerde, hay un condicional: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Entonces el Señor tiene un compromiso con aquella iglesia, con aquel hermano que guarda perseverantemente sus palabras en medio de cualquier situación. Para tipificar esto, quiero dirigirme, hermanos amados, al Antiguo Testamento. Quiero tipificar esto de la hora de la prueba. Vamos a Primera de Reyes 16, versículo 29. Primera de Reyes 16, versículo 29. Y vamos a hablar entonces de alguien que fue probado, un varón de Dios que fue probado en el Antiguo Testamento, y es Elías de Tisbé. Vamos a mirar entonces qué podemos aprender nosotros hoy en este tiempo con la prueba que tuvo Elías, un tiempo en que Dios hizo un juicio con la nación de Israel. Así como Dios está probando a la tierra con lo que está sucediendo, ahora vamos a mirar cómo Dios guardó a Elías en el tiempo de la prueba, pero también lo guardó por cuanto Elías fue fiel al testimonio del Señor. Primera de Reyes 16, 29. El contexto, amados hermanos, es muy importante que lo entendamos, porque así vamos a saber cómo Dios guardó a Elías y por qué guardó a Elías. Primera de Reyes 16, versículo 29. El contexto es que está hablando de la monarquía en Israel, ¿cierto? En el capítulo 10, 11, muere Salomón y empieza a reinar un hijo suyo llamado Roboam. En ese tiempo, la nación de Israel, que era una, y eran 12 tribus, una unidad de 12 tribus, se separó, se dividió, y quedaron 10 por un lado, que se conocen como las tribus del norte, y 2 por otro lado, que se conoce como las tribus del sur, Judá y Benjamín. Entonces, a partir de ahí, el país estaba polarizado en dos reinos. En un lado reinaba los descendientes de David por la línea de Salomón, y en otro lado reinaban muchos hombres que empezaron por Jeroboam, su hijo, luego generales del ejército de las 10 tribus de Israel que se sublevaron, se fueron en rebelión contra los reyes y los mataron, ¿cierto? Y llegamos al caso de uno de ellos, que es el caso de Onri. Onri era uno de los reyes o generales del ejército de Israel, ¿cierto? Y entonces este hombre luchó contra Timni contra Sinri por el reinado, contra Timni por el reinado de Israel, y Onri pudo más. Bueno, es en ese tiempo un tiempo de decadencia espiritual en Israel, un tiempo donde la idolatría se había introducido fuertemente en Israel, una nación completamente monoteísta, adoradora del Dios de Israel, Dios de Abraham. Ahora entonces esta nación se estaba volcada a la idolatría, hermanos. Y entonces viene a reinar uno de los reyes más despreciables de Israel. ¿Quién? Acab, ¿cierto? Entonces, esto van a ser lecciones muy importantes para nuestra vida. Acab empezó a gobernar en Israel, y el gobierno de Acab fue uno de los gobiernos más perversos de Israel. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Primera de Reyes 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea, cuando comenzó a reinar Acab, en el lado sur, que eran las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, estaba reinando un rey prominente que era el rey Asa. 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, escúcheme bien, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, más
que todos los que reinaron antes de él. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver cómo es las características de este reinado. 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y preste atención, hermanos. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró, y lo adoró, hermanos amados. Entonces, en ese tiempo ya estaba la monarquía establecida, y entonces, amados hermanos, la ley estaba dada, los reyes debían adorar a Dios, los reyes juntamente con los sacerdotes eran los encargados de entonces darle dirección espiritual a Israel. Este hombre acá hizo cosas perversas y se colocan se sobresaltan dos cualidades que hizo este rey. Uno, tomó por mujer a Jezabel. Y dos, andó en los pecados de Jeroboam. Hermano, esto es muy importante para que nosotros como cristianos entendamos muchas veces por qué viene la derrota de los hijos de Dios. En este caso, vino por no guardar el testimonio de la palabra. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y regresaron, sucedió algo en los tiempos de Nehemías. Los israelitas se estaban casando con mujeres que no eran israelitas, mujeres gentiles. Y Nehemías, guardando el testimonio de la palabra, los echó. Hermano, es muy importante esto que estamos leyendo, porque cuando los hijos de Dios se casan con personas que son inconversas, 99% de las veces los llevan a adorar otros dioses, que fue lo que pasó con Balán. Cuando Israel iba camino al desierto para la tierra prometida, llegaron a las llanuras de Moab y Balac era el rey de Moab. Y Balac escuchó lo que hizo el Dios de Israel con los egipcios. Entonces mandó a llamar a un adivino que se llama Balán y le dijo que maldijera a Israel. Dios le aparece a este adivino, le dice que no lo puede hacer porque es un pueblo que es bendito. Y entonces el diablo se inventa otra manera de hacer caer a Israel. ¿Sabe cómo? Le dijo a través de Balán que a Balac para que los hombres israelitas tuvieran relaciones con las mujeres moabitas. Hermano, y eso fue causa de perdición y de caída para Israel. Entonces tenemos este rey que la ley decía muy claramente que no podía estar con una mujer que no fuera israelita, y aquí efectivamente no guardó el testimonio, hizo lo contrario. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire estos pecados que hizo acá. Adorar a Baal y adorarlo era el pecado de Jeroboam, que levantó unos ídolos de oro, que eran los becerros, Apis, el dios egipcio, para adorarlos, ¿cierto? Esta palabra, este nombre, Ed-Baal, significa Baal está con él, ¿sí? Y este hombre, rey de los Sidonios, Ed-Baal, era sacerdote de Astaró y de Astarte. Era un sacerdote y lo que hizo fue asesinar al rey de Tiro a filetes, y de esa manera ascendió al trono, ¿cierto? Y tenía una hija, su hija que se llama Jezabel. Esta mujer, al casarse con Acab, lo que hizo fue que su marido consiguiera que fuesen introducidas las formas de adoración y culto que tenían en Tiro, donde se adoraba Astaró, Astarte y a Baal, ¿cierto? Fue en ese tiempo entonces que Dios envió una prueba y una disciplina para la nación de Israel, ¿cierto? Y aquí vamos a guardar entonces, vamos a mirar cómo Dios guarda a su iglesia en el tiempo de la prueba, pero hay una condición: ¿por cuánto? Entonces aquí vamos a hablar de Elías. ¿Cómo Elías fue guardado y por qué fue guardado? Entonces, aplicando el principio neotestamentario, Elías fue guardado porque Elías guardó el testimonio del Señor de perseverancia en medio de la prueba, en medio de eso que estaba viviendo Israel. ¿Cómo estaba Israel en ese tiempo? La mayoría de israelitas se habían vuelto idólatras. La mayoría de israelitas habían adorado otros dioses como consecuencia de Acab haberse casado
con Jezabel e introducir el culto a Baal, Astarte y Astaró en Israel. Entonces la nación de Israel se había vuelto a otros dioses, hermanos. Y Dios con este juicio iba a quebrantar la idolatría del corazón de los israelitas. Hermanos, también creo que en este tiempo Dios está quebrantando muchos ídolos del corazón de la iglesia. Estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio se ha pervertido, amados hermanos, empezando por la teología de la prosperidad, empezando por la teología del pacto. Todos estos movimientos han pervertido el evangelio, amados hermanos. Dios con lo que está viviendo hoy, la iglesia, Dios quiere quitar muchas cosas del corazón de la iglesia que no permiten tocar y servir al Señor. Entonces Elías era un hombre guardador, un vencedor, guardador del testimonio de la palabra del Señor. Entonces la prueba para Israel, ¿cuál fue? Sequía. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 17:1. Los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia lo pueden hacer en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Yahvé, en cuya presencia vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén, hermanos. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, hermanos amados, primero, vamos a establecer el tiempo de la prueba. Ya aquí se dijo que no iba a haber lluvia ni rocío un tiempo, sino por la palabra de Elías en estos años. Entonces, vamos a mirar por el Nuevo Testamento cuánto tiempo fue el tiempo de la prueba y de la disciplina de Dios para Israel. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice así, mira lo que dice el Señor Jesucristo: en verdad os digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén, hermanos. Entonces, vemos nosotros acá que el Señor Jesucristo nos revela cuánto tiempo fue el tiempo de la disciplina de Dios para Israel. 3 años y medio, amados hermanos. En estos 3 años y medio iba a suceder algo. No iba a haber lluvia ni rocío, hermanos amados. El no haber lluvia y rocío en Israel, según las escrituras, venía como consecuencia de disciplina de Dios para Israel por haber pecado, hermanos. Cuando nosotros en la Biblia entendemos esto, nos damos cuenta entonces por qué no llovía. ¿Por qué? Porque Israel era una nación agrícola, sus fiestas eran agrícolas y entonces tenían mucho que ver con la lluvia para que su sembrado pudiese germinar y se pudiese cosechar, ¿cierto? Entonces, Dios dijo primero, uno, que no iba a haber lluvia ni rocío, ya lo vamos a ver, que es un juicio de Dios, y dos, la religión cananea que adoraba a Baal entendía que Baal era el que daba la lluvia y era el que daba el rocío, o sea, el dios cananeo de la tormenta Baal, que según la religión cananea, ese dios era el que daba el rocío y la lluvia, ¿cierto? Pero entonces, eso fue un juicio de Dios para la nación de Israel por adorar a ese Dios. Y le iba a mostrar Israel a ese Dios que los dioses de la tierra no son nada, que no tienen ningún poder. Y entonces la fama de Baal iba a disminuir
al no haber lluvia ni rocío. Y eso lo que iba a hacer es que iba a preparar a Elías y a Israel para la escena final en el Monte Carmelo, donde Elías venció a los dioses con el poder de Dios, amados hermanos. Entonces, debido a que Baal era adorado como Dios de la naturaleza que fecundaba la tierra para que diese fruto, la sequía y la infertilidad eran una prueba de la falta de poder y la nulidad de ese Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, no es que no haya llovido en todos los 3 años y medio, porque sería completamente un desierto, ¿cierto? Pero lo que se da a entender es que no caerían las cantidades usuales que siempre caían en Israel para cosechar. Lo que estaba cayendo no alcanzaba para que Israel pudiese sembrar y cosechar, amados hermanos. Vamos a mirar esto que hemos dicho en Deuteronomio 11, versículo 6. Deuteronomio 11, versículo 16. Vamos a mirar aquí que efectivamente el no llover en Israel era un juicio, hermanos. Deuteronomio 11, versículo 6. Deuteronomio 11, versículo 16. Guardaos, está en signo de admiración en la Biblia textual. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Yahvé sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que Yahvé os da. Entonces, hermanos, cuando no llovía era un juicio sobre la nación de Israel, ¿cierto? Y también lo sumamos con el juicio al dios Baal, porque según creía la religión cananea, era por él que entonces había lluvia y rocío, pero al no haber, entonces quedaba inutilizado este Dios, hermanos amados, ¿cierto? Entonces, esto era una disciplina y era una prueba para Israel. Una disciplina por haberse apartado del Señor y una prueba para los hijos de Dios fieles, como el caso de Elías el Tisbita. Entonces sucedió algo, hermanos. Empezó a faltar el agua. Y cuando empieza a faltar el agua, los ríos se van a secar, los arroyos se van a secar y va a haber escasez y va a haber hambre, amados hermanos. ¿Cómo reaccionó el siervo de Dios en medio de estas circunstancias? Elías, el Tisbita. Recuerde que era un hombre que guardaba el testimonio y la palabra de Dios, que no estaba de acuerdo y no estaba en comunión con lo que el rey Acab estaba haciendo. Lo denunció públicamente como adorador de otros dioses. Quiere decir que era un hombre que guardaba el testimonio de la palabra del Señor. Volvamos a Primera de Reyes 17:2, ya terminando. Entonces vamos a mirar cómo Dios sustentó a su pueblo en medio de la prueba. Así como Dios le prometió a la iglesia en Filadelfia que lo iba a guardar en medio de la prueba por guardar el testimonio del Señor, ahora Dios se comprometía a guardarla de la misma manera. Aquí vamos a mirar una de las maneras de guardar, hermano. Pero también Dios guarda como resultado y respuesta a nuestra comunión con Él y a guardar su testimonio y tu palabra. Recuerde, por cuanto has guardado, yo también te guardaré, amados hermanos. Primera de Reyes 17:2. Vino a él palabra de Yahvé diciendo, después de que le dijo a Acab lo que le dijo en el 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y vino a él palabra de Yahvé diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amados hermanos, esta manera sobrenatural es la que Dios utilizó para guardar a su siervo en medio de la prueba, amados hermanos.
Amén, amados hermanos. Entonces vemos la manera en que Dios guardaba a su pueblo, de la manera que menos nosotros esperamos. De la manera que menos nosotros esperamos es la manera como Dios guarda a sus hijos. Y aquí lo hizo de una manera sobrenatural, utilizando a los cuervos, para que los cuervos le trajeran carne y le trajeran pan. Algunos teólogos liberales, tratando de negar la inspiración de la Biblia y los milagros sobrenaturales, dice que la palabra cuervos también puede ser traducida como árabe o mercaderes, pero no, hermanos, fue un cuervo. Fue un acto sobrenatural de Dios que lo utilizó para guardar a su siervo en medio de la prueba, ¿cierto? Pero Dios, ¿por qué guarda a Israel, hermano? Como respuesta a que primeramente Elías Tisbita guardaba el testimonio de la palabra. Lo mismo pasa con la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado, yo también te guardaré. Entonces Dios respondió a la fe, Dios respondió a Elías cuando guardó la palabra, guardándolo a él. Elías el tisbita respondió con fe, guardando el mandamiento del Señor, y Dios responde a esa fe de Elías guardándolo, hermano. ¿Y cómo lo hace? Dándole agua en un arroyo y enviando a los cuervos durante mucho tiempo, porque esto fue un tiempo prolongado, hermano. Fue un tiempo prolongado. Fueron 3 años y medio donde no llovió frecuentemente en la tierra, ¿cierto? Entonces, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, cuando se seca el arroyo, Dios entonces utiliza otra manera de proveer a su siervo Elías. ¿Y sabe cómo lo hace? Por el propio Elías. Después de eso, en el verso 8 hasta el 24 del Primera de Reyes 17, vemos a Dios, vemos a Elías en casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Y recuerdan entonces lo que sucedía. La viuda tenía sino un puñado de harina, un poco de aceite que iba a hacer para comer con su hijo y esperar entonces así que se murieran de hambre porque había hambruna en la tierra por causa de que no había agua. Entonces, hermano, Elías, Dios lo envía allá y Dios también había dado mandamiento al corazón de la viuda al responder con fe a lo que Elías le decía. Entonces Elías le dijo que le diera primero de comer a ella. Ella respondió con fe. Ahora Elías ora y entonces sucede otro milagro. Hay aceite en la tinaja y hay harina durante el tiempo de la prueba. Entonces se cree que entre el tiempo que estuvo Elías en el arroyo de Kerit bebiendo agua y en el tiempo de la casa de la viuda, los 3 años, amados hermanos, todo este tiempo Dios sustentó y guardó a su siervo Elías, amados hermanos. En el capítulo 17 transcurren 3 años y Dios milagroso y sobrenaturalmente guarda a su hijo en medio de esta prueba, amados hermanos. 18:1 terminando. Pasados muchos días, estos muchos días son los 3 años y medio de sequía. Vino palabra de Yahvé a Elías en el 3er año, o sea, el tiempo que transcurrió entre el arroyo y estando en casa de la viuda, sucedieron los 3 años, y cuando Elías, terminando ya los 3 años, estaba en casa de la viuda, vino palabra de Yahvé en el 3er año y le dijo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermanos, Elías se enfrentó al pueblo, confrontó la conciencia del pueblo porque habían adorado a los dioses del rey, que eran en este caso Baal, Astarte y Astaró, amados hermanos. Entonces, esto nos ayuda a entender una manera en que Dios puede guardarnos en medio de la prueba. La aplicación podemos tener 2 aplicaciones de lo que hemos considerado el día de hoy, amados hermanos. 1, por cuanto has guardado. Entonces, lo primero que debe suceder en el cristiano es responder con fe a guardar la palabra de la perseverancia. 1. Lo segundo que debe suceder, amados hermanos, lo segundo que debe suceder es reconocer entonces que el Señor es el único que tiene poder para guardarnos en medio de la prueba. Vamos a repetirlo. Lo que podemos aprender como aplicación en esto que hemos visto es: por cuanto has guardado mi palabra, 1, entonces nosotros como cristianos
debemos responder siempre con fe a guardar la palabra del Señor, amados hermanos, ¿sí? Que eso fue lo que sucedió. 2, ahora Dios también responde comprometiéndose a guardarnos a nosotros, honrando la fe que tenemos a Él, que fue lo que pasó con Elías el Tisbita, amados hermanos. Y terminando una segunda aplicación, vamos a leer Primera de Reyes 18:21, para los hermanos que nos están acompañando con sus Biblias, para terminar. Primera de Reyes 18:21. Voy a leerlo primero de la Biblia textual. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, esto fue en el Monte Carmelo, cuando ya Elías había colocado una base para enfrentarse a los dioses del rey Acab, que no tenían ningún grado de poder. Ya Dios había demostrado que solamente había un Dios sobre la tierra y que Baal no era Dios. Pero los israelitas necesitaban otra prueba, hermano. Había mucha dureza en el corazón de Israel. Y cuando los reunió en el Monte Carmelo, verso 21 de la Biblia textual, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si Yahvé es a Elohim, seguidle. Si lo es Baal, seguidle. Pero el pueblo no respondió palabra. Voy a leerlo de la Reina Valera 60, 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, este tiempo, la segunda aplicación es que este tiempo es un tiempo para reflexionar que está ocupando el primer lugar en nuestros corazones. Israel, el pueblo de Dios, se había vuelto idólatra. Y yo sé que en este tiempo Dios está quebrando muchos ídolos del corazón con esta prueba que está viniendo sobre los moradores de la tierra y también sobre la iglesia, porque la iglesia está en la tierra y también está siendo probada, amados hermanos. Dios con esto quería sacar del corazón a través de su siervo Elías la idolatría del corazón de Israel. Ahora, hermanos, alguien me dirá, hermanos, pero nosotros no somos idólatras. Efectivamente, no somos idólatras en la manera de adorar imágenes de hierro, de plata, de yeso, de barro o de bronce. Nosotros no tenemos ese tipo de idolatría, hermano, pero hay otro tipo de idolatría y le voy a poner un ejemplo. Abraham, Génesis 22. Dios le pide el sacrificio a Abraham en un altar porque Abraham se había vuelto idólatra. ¿Por qué? Porque en su corazón, en el primer lugar, ya no estaba Dios. Ya había movido a Dios de ese lugar y había colocado a Isaac. Entonces, ¿qué hace Dios para acabar con la idolatría? Le pide a su hijo Abraham para que lo sacrifique. Entonces, hermano, hay muchas cosas en el corazón del cristiano que están ocupando el lugar que le merece Jesucristo. Jesucristo no solo es el Señor de los cielos y de la tierra, sino que también es el Señor de nuestro corazón. Es en ese lugar donde Él debe ser honrado, es en ese lugar donde Él debe ser glorificado. Y Dios es un Dios celoso y Él va a quebrantar cualquier rastro de idolatría del corazón de la iglesia, amados hermanos. ¿Cierto? Entonces, esta es la segunda aplicación que podemos aprender. Lo que quería Dios a través de Elías el Tisbita, hermanos, que Israel se volviera a Dios. Lo que Dios quiere con esta prueba es que nos volvamos definitivamente a su corazón. Dios quiere que Él sea real para nuestra vida, amados hermanos. Que levantemos nuestros ojos a Él y le honremos y le alabemos y le exaltemos y saquemos de nuestro corazón cualquier cosa que impida una comunión plena y perfecta con el Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos estas dos aplicaciones. Uno, por cuanto has guardado, yo te guardaré. Entonces, Elías responde con fe a la palabra del Señor. La iglesia debemos responder con fe a la palabra del Señor guardándola. Y por esa causa Dios se compromete a guardarnos. Dos, la segunda aplicación es quebrantar del corazón del Hijo de Dios cualquier rasgo de idolatría, hermanos. Y también del corazón del mundo, porque es que el mundo también va a ser probado. Recuerda el texto que leímos inicialmente. Yo te libraré, te guardaré de la prueba que viene para quién, que viene para el mundo.
hermanos amados, ¿cierto? Para morar a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, también Dios quiere quebrantar el corazón de las naciones para que las naciones se vuelvan a Él y entiendan que solo en Jesucristo hay salvación, amados hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, esto era lo que tenía en mi corazón para compartir con nuestros hermanos. Le agradecemos al Señor por su sustento, por su espíritu, para ayudarnos a considerar algunos aspectos de la palabra. Esperamos entonces que la palabra del Señor pueda caer en una muy buena tierra para que pueda fructificar. Agradecerle a nuestros hermanos en la iglesia en Armenia por la invitación para poder compartir con ellos un aspecto de la palabra. Vamos a terminar orando al Señor y colocando este tiempo delante de Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad, Señor. Ayúdanos a entender las razones de tu boca. Ayúdanos en este tiempo a poder, Señor amado, entender qué tú quieres en nuestro corazón, Señor. Oro para que cada uno de nosotros en lo más íntimo, Señor, en lo más profundo del corazón, podamos reconocer, Señor, que tú eres el Señor y que hay cosas que tú quieres desbaratar de nuestra vida, cosas que no son beneficiosas y que no te honran, Señor. Gracias por el ejemplo de tu siervo Elías, porque nos enseña, porque nos ayuda. Gracias del ejemplo con la preciosa iglesia en Filadelfia, una iglesia amada para tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entonces llevar a una práctica tu palabra. Honramos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.